Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a seguir analizando la palabra de Dios. En este caso, el libro de los Hechos, vamos a terminar prácticamente el capítulo 2. Vamos en el versículo 43, el pasaje se llama La vida de los primeros cristianos. Dice, y sobrevino temor a toda persona, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Entonces era mucha alegría, ¿verdad? El haberse convertido al cristianismo. Eh, y se venden sus propiedades y sus bienes y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces lo que pasó es que se formó una comunidad. Ya de por sí era una comunidad. Recordemos que esos primeros eran judíos. Ya de por sí eran una comunidad. Es decir, bien aislados. Recuerden que en Jerusalén solamente vivían puros judíos. Y de repente que había visitas, por ejemplo, en una fiesta como Pentecostés, como hay varias fiestas, no recuerdo, pero sí hay otras fiestas, llegaba gente de todos lados, no más judíos, sino también por ejemplo, Herodes. Incluso Herodes estaba eh, el- cuando la Pascua llegó Herodes a Jerusalén y Herodes no era judío. Y estaba, o sea, había gente que iba porque era una celebración, o bien llegaba a vender, o bien celebraba esa celebración, ¿verdad? Recordemos incluso en el templo, cuando estaba el templo de Salomón, había gente que no era judía, que aún así iba a adorar. Había un lugar especial para aquella gente que no eran judíos, pero que iban a hacer sacrificios a Dios. Y otro espacio para puro judío. Que se vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían según la necesidad de cada uno, y perseveraron unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, vivían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces aquí vemos que eh, la gente, de por sí en aquella época la vida era mucho más fácil, pues no había mucho que hacer, solamente trabajar y comer. Realmente si nos ponemos a pensar qué menesteres había en aquella época, pues solamente el trabajo y la vida de hogar, solamente eso. No había distracción, no había vacaciones, no había, era muy difícil viajar, era peligroso. Recordemos que muchas veces asaltaron a Pablo en los caminos, ¿verdad? A veces los barcos se hundían y esas cosas. Entonces pues, la vida era muy sencilla en aquella época. Dice, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor cada día en la iglesia de los que iban a ser salvos. Bueno, entonces, ese es todo el pasaje también todo el capítulo 2. Vamos un poquito más para poder terminar, hacer un video un poquito más largo. Vamos con el capítulo 3, el primer pasaje, dice Corazón de Cojo. Pedro y Juan subieron juntos al templo a la hora novena, la de la oración, es decir, la hora novena es a las 3 de la tarde. ¿Verdad? La hora novena es a las 3 de la tarde según nuestro horario. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponen cada día en la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Entonces recordemos que en aquella época, ese templo que había en Jerusalén cuando Cristo llegó, no era el templo de Salomón, pero estaba remodelado. Los mismos judíos decían que, que no era como el templo de Salomón primero. Lo que pasa es que el templo primero de Salomón, el templo que construyó Salomón el primero, fue destruido. En la época de Daniel, de hecho Daniel dejó dinero para que construyeran el templo otra vez. Es decir, primer templo fue destruido todo. Creo que en Isaías narra eso, que los judíos llegaron otra vez y con el dinero de Daniel reconstruyeron ese templo. Pero como no era mucho dinero, pues hicieron lo que pudieron y solamente una puerta quedó bañada en oro. Por eso era la hermosa. De hecho, los mismos judíos decían que no tenía comparación ese templo que hicieron con el que existía en la época de Salomón. Bueno, entonces, cuando vio a Pedro y a Juan
que iban a entrar en el templo les rogaba que le diesen limosna. Entonces, pues, básicamente, eso podemos encontrar en las calles, en la actualidad, desafortunadamente, poquito y casi desaparece. Que bueno, dice Pedro con Juan, fijando en los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de él algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo, en serio, levántate y anda. Eso fue lo mismo que dijo Cristo, ¿verdad? Al paralítico. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie, anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Entonces, recuerden que en aquella época los judíos eran demasiado estrictos. Y bueno, es que también dice en la Biblia, creo que es en Levítico, que no cualquier persona puede entrar al templo. Si está jorobado o enano, no entra al templo. ¿Verdad? Habría que analizar si eso lo escribió Dios o si los judíos añadieron. Recuerden que Cristo le dijo, es que la levadura de los fariseos, aquellas cosas que los fariseos se pusieron de más. Como dije, habría que analizar si realmente es así, si la persona que es enana o jorobada no puede entrar al templo, pero si había mucha discriminación, o sea, tenías que tener tu cuerpo perfecto, por así decirlo, para entrar al templo. Y como estaba cojo, pues no podía entrar porque estaba cojo, estaba enfermo. Y ya una vez cuento, ya entró. Y entonces el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. Hermosos se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Entonces este hombre no dice cuánto tiempo estaba así, pero estaba enfermo. Por misericordia de Dios, usó a Pedro y a Pedro, porque Pedro fue el que le dijo, levántate y anda, y entonces la persona fue curada. Bueno, entonces era todo por este día, por este video. Dios te bendiga, tengas un feliz inicio de semana. Hoy es lunes de abril. Dios te bendiga, hasta la próxima.